Eventos fortuitos en las empresas. ¿Te gustaría saber qué son y cómo se contabilizan? Pues te recomiendo que te mantengas hasta el final de este video. Tal vez te ayude a despejar muchas dudas. Bienvenidos a Cuenta y Control. De manera general, el evento fortuito es una situación completamente ajena a las partes y que impide el desarrollo de las labores acordadas en el contrato. Pero en el contexto empresarial se refiere a sucesos imprevisibles o eventos inesperados que pueden tener un impacto negativo significativo. Entre los eventos más comunes de este tipo tenemos desastres naturales, accidentes e incendios. Los eventos fortuitos son muy difíciles de anticipar y pueden generar consecuencias catastróficas para las empresas. Entre ellas tenemos las siguientes: pérdidas de ingresos, daños a la reputación, interrupción de la operación normal de la empresa y la supervivencia propia del negocio. ¿Cómo se contabilizan los eventos fortuitos en las empresas? Veamos el siguiente ejemplo. La empresa XYZ sufre una pérdida debido a un incendio que destruye parte de su inventario por un valor de 250,000 pesos. El asiento queda registrado de la forma siguiente: debitamos a la cuenta pérdida por caso fortuito y acreditamos inventario de mercancías. Y como detalle, contabilizando pérdida parcial del inventario como consecuencia de un incendio. La cuenta pérdida por caso fortuito es una cuenta de gastos en la que se registra la pérdida sufrida por la empresa debido al caso fortuito. Se debita esta cuenta para aumentar el gasto. La cuenta de inventario es una cuenta de activo que representa el valor de los bienes que la empresa tenía en su inventario antes del caso o del incendio. Se acredita esta cuenta para disminuir el valor del inventario afectado por la pérdida. Finalmente, sugerimos algunos consejos y estrategias que las empresas pueden seguir para prevenir, prepararse y responder adecuadamente ante los eventos fortuitos. En primer lugar, identifica y evalúa los riesgos. Considera tanto los internos como los externos, según se detalla en este primer inciso. Un segundo consejo puede ser desarrollar un plan de contingencia. Crea un plan de contingencia que contemple diferentes escenarios. Implementa medidas preventivas. Instala sistemas de seguridad, mantenimiento regular de equipos, implementa políticas de seguridad laboral, asegurar el entorno físico y digital de la empresa. Contrata seguros adecuados. Evalúa la necesidad de contratar seguros que cubran los diferentes tipos de eventos fortuitos que podrían afectar tu empresa. Realiza simulacros y entrenamientos. Organiza simulacros y entrenamientos periódicos para que los empleados sepan cómo reaccionar y responder en caso de un evento fortuito. Mantén comunicación clara. Establece canales de comunicación claros y eficientes para mantener a los empleados informados antes, durante y después de un evento fortuito. Resumen: un evento fortuito se refiere a un suceso inesperado e imprevisible que afecta las operaciones y finanzas de una empresa. Puede ser un desastre natural, un accidente, una crisis económica, entre otros. Ante un evento fortuito es importante que las empresas tomen medidas para enfrentarlo de manera efectiva y minimizar sus consecuencias. Frente a un evento fortuito es necesario realizar un asiento contable que refleje los cambios en los estados financieros de las empresas. Además, se deben tomar medidas como evaluar el impacto, hacer uso del seguro, implementar un plan de contingencia, buscar financiamiento adicional y mantener una comunicación clara en todas las partes interesadas. Créanme que todas estas acciones contribuirán a minimizar las consecuencias del evento fortuito y permitirán a la empresa recuperarse de manera efectiva. Y de esta forma llegamos al final. Hasta el próximo video la próxima semana, si Dios quiere y ustedes lo permiten.